Nadie sabe con certeza quién acuñó la frase o la pregunta, ¿a qué amo sirves? No sé si has escuchado esa expresión, pero en contexto de guerra es una expresión que se utilizaba para poder retener a un rehén y poder preguntarle, ¿quién es tu amo? ¿A qué amo sirves? De alguna manera esta expresión servía para poder señalar un amo, un señor, un país, una nación a la cual una persona servía. Y esto demuestra una realidad. Siempre habrá un amo a quien servimos. Siempre hay alguien a quien nosotros damos nuestra devoción. Martín Lutero lo decía de esta forma: lo que sea que tu corazón se aferre y confíe, eso es verdaderamente tu Dios. Juan Calvino, su famosa expresión era que el corazón humano es una fábrica ¿de qué? De ídolos. Nuestra naturaleza nos lleva constantemente a levantar a algo, a alguien, como un objeto supremo de nuestro afecto, de nuestra confianza o de nuestra adoración. Siempre, mis queridos, estamos adorando algo o alguien. Mis amados hermanos, esta es la realidad que ocurre con todo hijo de Dios con respecto a nuestra relación con el dinero versus nuestra relación con Dios. Cuando hemos llegado delante de Dios en arrepentimiento y fe y hemos pasado de muerte a vida por la palabra de Dios, depositando nuestra fe en Cristo, naturalmente ha ocurrido un cambio de amo en nuestro corazón. Hemos dejado atrás el amo llamado dinero y ahora hemos asumido un nuevo amo, un nuevo Señor de nuestra vida, que es nuestro amado Señor. Ya no adoramos el dinero, ya no adoramos a este Dios falso que promete cosas y no cumple. Este Dios que no puede satisfacer, ahora adoramos a nuestro Señor. Y es por eso, mis amados hermanos, que hoy vamos a considerar un tema vital dentro de lo que son las ofrendas. Este tema lo hemos titulado Ofrendar como un acto de adoración. Todo hijo de Dios, mis queridos, ha pasado ahora de ser un adorador de Dios y ha dejado de adorar lo que antes adorábamos, que era el dinero. Por lo tanto, vamos a considerar el tema ofrendar como un acto de adoración. La semana pasada, si usted recuerda, hicimos un fundamento, una base general de lo que son las ofrendas, pero ahora de aquí en más vamos a considerar distintos aspectos de las ofrendas. Vamos a hablar en esta semana ofrendar como un acto de adoración. La siguiente semana vamos a hablar de ofrendar como un acto de fe. Vamos a hablar de ofrendar como un acto de generosidad. Vamos a hablar ofrendar como un acto de planificación. Y finalmente vamos a terminar hablando de lo que la Biblia enseña acerca de ofrendar como un acto de bendición. Y estos son los temas que vamos a considerar en la palabra. Ofrendar como un acto de adoración. ¿Había pensado que las ofrendas es un acto de adoración y devoción a Dios? ¿Sí? ¿No? Bueno, es interesante, mis queridos, así como nosotros entonamos alabanzas a Dios, así como nosotros oramos a Dios, las ofrendas son un acto de adoración a Dios. ¿Lo cree? Amén. Las ofrendas son un acto de adoración y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4, un texto precioso, mis queridos, una iglesia preciosa, reconocida por ser una iglesia generosa. Qué precioso sería que nuestra iglesia se reconociera por ser así, ¿o no? Que otras personas hablaran de nosotros como una iglesia dadivosa, una iglesia generosa. ¡Qué bendición sería eso! ¡Qué bendición que otros hablaran así de nuestra iglesia! Así era la iglesia en Filipos, las iglesias de Macedonia en general, pero específicamente la iglesia que estaba ahí ubicada en la ciudad de Filipos. Una iglesia reconocida por su generosidad. Vamos allá a Filipenses capítulo 4 y vamos a observar algo interesante en este texto, versos desde el 14 hasta el verso 20. Y aquí en pantalla solamente voy a presentar unos versos centrales en los cuales nos vamos a centrar, 17, 18, pero le invito a abrir su Biblia ahí para que usted observe todo el pasaje, capítulo 4, versos desde el 14 al 20. Está finalizando este escrito el apóstol Pablo. Y dice así la palabra del Señor: sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, Macedonia recuerde que es la región donde se encuentra la ciudad de Filipos, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dice el verso 16, pues aún a Tesalónica, ciudad vecina de Filipos, de la provincia de Macedonia, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
Verso 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice el verso 19 y 20, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted debe recordar que estamos en un contexto en donde el apóstol Pablo estaba allá, según lo que nos narra Hechos 28, estaba preso en una casa alquilada en la capital del imperio en Roma. Y desde aquí va a escribir esta carta a los filipenses. Pero esta carta comenzó a ser escrita producto de algo que los filipenses habían hecho hacia el apóstol Pablo. ¿Y qué había sido? Ellos habían enviado una ofrenda en manos de un siervo de Dios llamado ¿cómo? Epafrodito, que está mencionado aquí en este texto, un fiel servidor, servidores de los que poco hablamos muchas veces, no mencionamos tanto quizás, o no se escucha tanto hablar de hombres como él, pero es un hombre reconocido en la palabra como un fiel servidor de Dios. Y si tú observas en el capítulo 2, versos del 25 al 30, se nos menciona que este hombre incluso dio hasta casi su aliento y su propia vida por llevar esta ofrenda, porque estaba sumamente enfermo. Este hombre estaba al borde de la muerte y aún así estuvo dispuesto a ser enviado por los filipenses con una ofrenda hacia el apóstol Pablo, cruzando todos estos sectores para llegar a la capital del imperio. En esta sección el apóstol Pablo va a agradecer esta ofrenda. Interesante lo que menciona el apóstol Pablo. Desde la fundación de esta iglesia en Filipos, Pablo reconoce algo. En un momento ninguna iglesia apoyó el ministerio a través de sus ofrendas, pero sí hubo una iglesia involucrada y fue la iglesia de Filipos. Pero vamos a centrarnos en esta ocasión en los versos 17 y 18. Si bien no se va a centrar todo este sermón en este pasaje, vamos a observar algo interesante acá. El apóstol Pablo habla acerca de una ofrenda que viene desde los filipenses en mano de Epafrodito y que va a terminar en Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo no se va a centrar en la relación que existe entre los filipenses y Epafrodito. No se va a centrar en la relación que existe entre los filipenses y Pablo. Y tampoco se va a centrar en la relación que existe entre Epafrodito y Pablo. ¿Cuál es la relación de la cual él va a hablar? La relación entre los filipenses y ¿quién? Y nuestro Dios. Ellos están presentando una ofrenda en manos de Epafrodito hacia Pablo, pero en última instancia lo que ellos están haciendo es adorar ¿a quién? A Dios. ¿Lo alcanzas a ver? ¿Alcanzas a ver el texto? Verso 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Y qué dice después del punto y coma? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? ¿A quién? A Dios. No agradable a Pablo, no agradable a Epafrodito. Esta ha sido una ofrenda que ha honrado el nombre de Dios, que ha sido agradable, aceptable a Dios. Esto es tomado del Antiguo Testamento, que tú recuerdas que los sacrificios, las ofrendas, tanto si era en el altar del holocausto, fuera de lo que era el tabernáculo o ahí en el atrio, o si era en el altar del incienso frente a lo que era el lugar santísimo, siempre se buscaba que este fuera un sacrificio aceptable a Dios. Esto es traído del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nos habla que cuando ofrendamos estamos adorando a Dios, adorando el nombre de Dios. No en vano, Hebreos 13:16 nos dice lo siguiente, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Pero el texto no termina ahí. No estamos llamados simplemente a ofrendarnos los unos a los otros. Esto en última instancia es un sacrificio de honra a Dios. Dice, porque de tales sacrificios, Hebreos, se agrada Dios. Eso es agradable a Dios. ¿Qué está mostrando esto? En un acto tan sencillo como ofrendar. Yo estoy dentro de un acto de culto público a Dios. Las ofrendas, en última instancia, mis amados, es una ofrenda a Dios. Es una adoración a nuestro Dios. Y mis queridos, eso es algo interesante. Hemos ya observado la semana pasada unas premisas interesantes que no debemos olvidar a lo largo de esta serie. Hemos dicho, ¿quién es el dueño verdadero de nuestros recursos? ¿Quién es?
nuestro Dios. Él es el dueño de toda la tierra, Él es el dueño de nuestro dinero, Él es el dueño de todo lo que poseemos. Y observamos que la segunda premisa clave es que las ofrendas son una disposición voluntaria de los recursos que Dios nos permite administrar. Una definición básica que dijimos, es una disposición voluntaria, permanente y gozosa de los recursos que Dios nos permite administrar. Y cuando nosotros hacemos eso de manera voluntaria, estamos adorando a Dios. Pero no podemos avanzar en este sermón sin definir qué es la adoración. Ya hemos tenido hace poco tiempo una exposición acerca de la adoración, pero es interesante que adorar en la Biblia, básicamente, mis queridos, habla acerca de postrarse, bajarse, inclinarse. Habla acerca de una devoción, de reconocer a alguien como superior, como amo o como Señor. Esta expresión tú la vas a observar a lo largo de la palabra de Dios. Génesis 4:26, la primera alusión a la adoración, se observa aquí cuando dice la palabra que los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Muchos casos del Antiguo Testamento nos muestran que sinónimos de adorar es postrarse, bajarse, inclinarse, humillarse delante de alguien. Yo no sé si usted tiene esa costumbre, pero algunas personas cuando se ponen frente a otros tienen la costumbre de hacer una especie de reverencia, porque eso es una forma de poder respetar al otro. Bueno, esa es la idea de la palabra adoración en las Escrituras. Es reconocer al otro como alguien superior, es reconocer al otro como Dios, como una autoridad. Se utiliza esta palabra adoración como inclinarse, como postrarse, a veces en contextos con seres humanos, no necesariamente con Dios, pero es interesante el uso. Abraham, por ejemplo, en una ocasión, Génesis 18:2, nos dice que se postró en tierra. José, cuando habla acerca de su sueño, dice este texto, ahí en Génesis 37, del 7 al 10, ¿acaso vendremos yo y tu madre? Dice en este caso Jacob, y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. Y esta idea de postrarnos en tierra es la idea de lo que es adorar, adoración. Moisés, ahí en Éxodo 34:8, dice la palabra que apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ruth, ¿qué pasó con Ruth? Dice que ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Ruth capítulo 2, verso 10. De manera que la adoración básicamente, mis queridos, es la rendición de la vida del creyente en reverencia a Dios, reconociendo quién es Dios a través de la obediencia a su palabra día a día. Y mis amados hermanos, ¿por qué ofrendar es un acto de adoración? ¿Por qué podríamos decir que cuando nosotros ofrendamos o hacemos este acto, en definitiva estamos reconociendo quién es Dios y lo estamos reconociendo como Dios? Bueno, mire conmigo lo que dijo Jesús en el conocido Sermón del Monte. Vaya a Mateo capítulo 6, verso 24 y vamos a mirar este texto interesante. ¿Por qué adorar? ¿Por qué podríamos decir que ofrendar es un acto de adoración? Mateo 6, 24. Mire lo que dice este texto. Ninguno puede servir ¿a qué cosa? A dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No sé si le ha tocado hacer algo así. Yo en alguna oportunidad trabajé en un lugar donde pareciera que no estaban tan claros los cargos y recibía una orden de alguien, que supuestamente era mi jefe, pero después pareciera que no había mucha comunicación entre los jefes y la otra persona me daba otros mandatos y no sabía a quién obedecer. No sé si le ha ocurrido algo así. ¿Y qué hace uno? ¿A quién obedezco? Si recibí cosas diferentes. Bueno, no podéis servir a dos, ¿qué cosa? Señores. ¿Por qué? Porque dice aquí el texto, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y ¿a qué? ¿A qué cosa? A las riquezas. Son dos amos o dos señores a los cuales es imposible dejar toda nuestra devoción. ¿Por qué ofrendar es un acto de adoración? Y la razón es muy simple. Siempre hay algo que adoraremos. Adoraremos, nos inclinaremos o haremos reverencia ante el dinero, o adoraremos, nos inclinaremos o haremos reverencia ante el único Dios verdadero. Mis queridos,
No es ningún secreto que hoy las personas viven adorando el dinero. ¿Qué podría definir nuestra sociedad actual? Amor, adoración al dinero. Esto lo hace notar un hombre llamado Enrique Rojas, autor secular, en un libro llamado El hombre light. Y él dice lo siguiente: este es un autor secular, este no es un hombre, un cristiano, no es un hijo del Señor. Y mire cómo describe nuestra sociedad actual. Él dice: en este final del siglo, la enfermedad de Occidente es la de la abundancia. Él dice tener todo lo material y haber reducido al mínimo lo espiritual. Este hombre no conoce a Dios, pero mire lo que dice: estamos ahora sucumbidos en lo material y hay cero importancia en lo espiritual. Dice, no importan ya los héroes, dice él. Los personajes que se proponen como modelos carecen de ideales. Son vidas conocidas por su nivel económico y social, pero rotas, sin atractivo, incapaces de echar a volar y superarse a sí mismos. Mire lo que dice este hombre, mire cómo describe la sociedad actual. Dice: gente repleta de todo, llena de cosas, pero sin brújula, sin dirección, que recorren su existencia consumiendo, entretenidos con cualquier asuntillo y pasándolo bien sin más pretensiones. Mis amados hermanos, aunque este hombre no es un hijo de Dios, define muy bien lo que es nuestra sociedad actual: una adoración plena al dinero. Al poder obtener alguna posición especial delante de las personas. Y todo lo que tiene que ver con espiritual, que es lo que entiende él, ha quedado en el olvido. Cuando hemos depositado nuestra fe en Cristo para salvación, ¿saben qué, mis amados? Ha habido un cambio de señorío en nuestra vida y en nuestro corazón. Y ya no servimos más al Dios dinero, servimos a nuestro Dios. Hemos cambiado de objeto de adoración. Por lo tanto, nuestra vida en relación a las finanzas debe ser diferente, ¿o no? Debe ser diferente nuestra relación con el dinero, porque hemos ahora pasado a tener otro dueño, otro amo, otro señor. John Stott dice: la conversión es un cambio de lealtad, dice él. Ya no vivimos para nosotros mismos, para nuestros placeres, para tener. Él dice: sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Randy Alcorn, en un librito que se llama El principio del tesoro, él dice: lo que hagas con tu dinero no solo revela dónde está tu corazón. Mire lo que dice él: también moldea dónde terminará tu corazón. El dinero no es un problema de cartera o de billetera, sino de señorío. Eso es. Y mis amados hermanos, es por eso que ofrendar es un acto de adoración. Y de aquí en adelante en este sermón, mis amados, vamos a responder a esta pregunta: ¿por qué es un acto de adoración? Y vamos a dar dos razones por las cuales ofrendar es un acto de adoración. Dos razones por las cuales ofrendar es un acto de adoración. Y estas dos razones las veremos con dos hombres que observamos en los evangelios, que tienen algo idéntico, pero que tienen una respuesta completamente diferente. Dos razones que observaremos a través de los evangelios con dos relatos de dos personas que tendrán un encuentro con Jesús, y observaremos juntos dos razones por las cuales ofrendar es un acto de adoración. Y en primer lugar, la primera razón es porque ofrendar refleja quién tiene la potestad o el imperio o el señorío en nuestro corazón. Ofrendar refleja quién tiene la potestad o el señorío, o podríamos decir quién es realmente nuestro Dios. Por eso vamos a considerar en primer lugar el ejemplo de Zaqueo. Vamos juntos allá a Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10. Este es un pasaje precioso, mis queridos. Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10. ¿Ha oído alguna vez la historia de Zaqueo? ¿Ha leído alguna vez este pasaje? Texto conocido, probablemente quizás lo ha leído más de alguna vez, pero a través de este texto observamos que ofrendar refleja quién realmente tiene la potestad de nuestro corazón. Y vamos a observar qué es lo que ocurre acá. Mire lo que dice, versos desde el 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús, dice, en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque el texto dice, pues era, ¿qué cosa? Pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dice el verso 7, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Dice el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿qué cosa? Cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante lo que se nos habla de este hombre, un hombre llamado Zaqueo. Se nos describen varias cosas acerca de Zaqueo. Por su nombre se entiende que este es un hombre judío, un hombre que pertenece al pueblo de Israel. Pero es interesante que nos dice que este hombre era, ¿qué cosa? Publicano. Pero no solo era publicano, era, ¿qué cosa? Jefe de los publicanos. Este era un cargo político creado por los romanos que lo que hacían básicamente era recaudar impuestos de las provincias. En ese tiempo ustedes recuerdan que la forma de dominar a los pueblos, a todas las ciudades, las provincias, que era lo que hacía Roma, lo hacía a través de los impuestos. Habían ciertas personas seleccionadas de parte del Imperio Romano que hacían esta obra. Pero habían otros que pertenecían al mismo pueblo. De parte del mismo pueblo de Israel habían personas llamados publicanos que de parte del Imperio Romano cobraban los impuestos. Pregunta, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie. Por lo tanto, ¿usted qué cree cómo eran miradas estas personas? Los publicanos eran las personas más despreciadas de la sociedad, porque no solamente cobraban, sino que cobraban extra para sus bolsillos, porque obviamente tenían que tener ganancias. No solo cobraban lo que debían cobrar, los impuestos de parte del imperio, sino que ellos, como nosotros decimos, sacaban su tajada para ellos mismos. Pero más allá de eso, esto para los judíos, para el pueblo de Israel, era básicamente una traición. Eran traidores del pueblo de Israel. Estas personas eran consideradas como los vil pecadores. De hecho, en Mateo 21:32 se nos habla de que los publicanos eran puestos al mismo nivel que las rameras, que las prostitutas. Eran de esa manera considerados los publicanos. ¿Y qué ocurre acá? Un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, un hombre sinónimo de pecador, un hombre al mismo nivel de una ramera, de una prostituta. Zaqueo estaba buscando ¿a quién? A Jesús. Probablemente Zaqueo en su mente, siendo judío, conocía un poco de la ley, probablemente sabía de las profecías del Mesías, probablemente había escuchado de Jesús y sabía los milagros que Jesús estaba haciendo, y probablemente en su mente se dio cuenta que tenía algo especial este hombre llamado Jesús. Lo estaba buscando. ¿Y qué va a ocurrir acá? Jesús lo va a llamar y nos vamos a centrar específicamente en los versos del 7 hasta el final, versos 7, 8 y 9. Y es interesante lo que dice este texto, que al ver esto, todos murmuraban. ¿Por qué murmuraban? ¿Se acuerdan lo que pasó con Mateo, que era publicano? Algo similar. A la gente no le gustaba. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Por qué Jesús se sienta con esos pecadores? ¿Por qué Jesús se acerca a esas personas que son los más asquerosos de la sociedad? ¿Por qué Jesús hace eso? Bueno, estaban cuestionando, estaban murmurando, ¿por qué Jesús está junto a este hombre Zaqueo, estafador, que nos roba dinero? ¿Y qué es lo que va a decir el verso 8? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mire lo que dice Zaqueo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué cosa? Cuadruplicado. Está diciendo algo interesante Zaqueo. El hombre que antes saqueaba, ahora está queriendo ofrendar a los pobres. Un hombre que antes se aprovechaba de los bolsillos de las personas, ahora quiere ir en ayuda de las personas que padecen necesidad. ¿Cómo es que ha ocurrido este cambio en la vida de Zaqueo? ¿Qué ha ocurrido en su vida? Algo ha ocurrido en su corazón. Jesús dice lo siguiente: hoy ha venido, ¿qué cosa? La salvación a esta casa. ¿Lo alcanzas a observar?
Algo había ocurrido en el corazón de este hombre. Este texto no nos da tanto detalle de cómo fue que entendió y encajó el evangelio y encajó de que Jesús era realmente el Mesías, pero algo pasó en su mente y en su corazón, porque este hombre desde adentro, en algún momento, su Dios dinero dejó de ser su Dios y ahora él estaba reconociendo a Jesús como el Señor. ¿Y sabes qué? Eso se manifestó ¿en qué? En sus ofrendas. Eso se manifestó en su forma de actuar con relación al dinero. Lo que estaba él haciendo era una muestra de arrepentimiento genuino de algo que había ocurrido en su corazón. Era un reflejo de que algo había cambiado en su corazón. Su amo había cambiado, su dueño había dejado de ser el dinero. Y ahora estaba dispuesto incluso de devolver a las personas que había traicionado y había fallado y había estafado, incluso de manera al cuádruple. Es decir, él estaba dispuesto a perder todo el dinero que había ganado, porque ahora él reconocía que Jesús era su Señor. Mis queridos, esto es interesante. Tan pronto el Señor se vuelve nuestro Señor y Salvador, algo debe cambiar en nuestro corazón. Mi amor por el dinero debe ser diferente, porque ahora mi amor está vuelto a Dios, mi Señor y mi Salvador. Mi querido amigo que hoy estás acá, ¿quién es el dueño de tu corazón? ¿Quién es realmente tu Señor? ¿Es realmente Dios o simplemente es el dinero y es tus posesiones, tu profesión y las cosas que posees? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu Señor? Déjame decirte que quién es tu dueño es realmente donde tú pones tu confianza. Pero déjame decirte que si tú pones tu confianza en el dinero, no te va a ir bien. ¿Sabe por qué? Porque es un Dios falso, un Dios con minúscula que siempre te va a fallar y te va a decepcionar. Mi querido hermano, ¿vives como si realmente Dios fuera tu Señor? ¿O realmente hay algo dentro de ti que muestra que tu pasión o tu amor o tu devoción en realidad no está puesta hacia Dios, está puesta hacia este Dios falso llamado dinero? Lucas 12:15 nos dice algo interesante. Mirad y guardaos de toda avaricia. El materialismo, el querer tener más y más y más. ¿Por qué dice Jesús? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posees. ¿Oyeron eso? Mis queridos, hoy pareciera que el que tiene más es el que más importa. Es el que tiene más dignidad. Es la persona más importante. Si tú tienes una profesión, pareciera que tú eres una persona importante en la sociedad. Claro que no es así. Jesús dijo, nuestra vida no consiste en la abundancia de nuestros bienes. En otras palabras, Jesús está diciendo, cuidado con hacer del dinero tu Señor, porque de eso no se trata la vida. Por eso, mis queridos, es tan perverso este mal llamado evangelio de la prosperidad, porque ¿saben qué es lo que hacen estas personas? Te tratan de mostrar de que la vida terrenal es lo mejor y lo superior. Y promueven la avaricia de las personas. Te dicen, ven a Cristo y tendrás prosperidad, bienestar económico, salud, felicidad. Pero mis queridos, eso justamente se opone a lo que realmente es un hijo de Dios que tiene su devoción y su adoración. ¿Hacia quién? Hacia Dios, hacia Cristo, hacia nuestro Señor. Por eso esto es falso. Joel Osteen, uno de los más conocidos que promueven el falso evangelio de la prosperidad, mal llamado pastor de una mal llamada iglesia con una cantidad de 45,000 asistentes semanales. Es interesante que él ha escrito libros como esto, Tu mejor vida ahora, algo grande viene para ti, 15 maneras de vivir más tiempo y más saludable. Este es tu momento, o yo declaro. Mis amados hermanos, esto es perverso y diabólico. Usando el nombre del Señor, estas personas promueven la avaricia y llevan a las personas a adorar a un Señor llamado dinero y no a adorar a nuestro Señor verdadero. La vida no consiste en nuestros bienes, mis queridos. Un hijo de Dios está vuelto en devoción a Dios. Y para ilustrarlo, el Señor Jesús, inmediatamente después de hablar de que nuestra vida no consiste en nuestros bienes, nos habla ahí en Lucas 12, quiero invitarle a ir para allá, de una parábola, Lucas 12 del 16 al 21, donde nos muestra una realidad. Porque ¿qué pasa si yo creo que la vida consiste en los bienes? Bueno, pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en el dinero. ¿Cómo nos va a ir? Jesús lo ilustra a través de una parábola.
Supongamos que tu Dios es el dinero. A ver cómo te funciona, cómo te va en la vida con el Dios dinero. Lucas 12 del 16 al 21 nos dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Encontré la respuesta dentro de él. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, mire lo que dice este hombre, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero cuidado, verso 20, el verdadero Dios le dijo, ¿qué cosa? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, dice Jesús, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo que nos muestra esta parábola, mis queridos, es que el estar centrado en el aquí y en el ahora, en esta vida terrenal, sabes que te va a decepcionar. Porque el Dios dinero es un falso Dios que te va a terminar decepcionando, que te va a fallar. Alguien ha definido al necio como aquel cuyos planes terminan en el sepulcro. Mis queridos hermanos, nuestra vida es más que este plano terrenal, nuestra vida es eterna. Eclesiastés 3:11 nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, ¿qué cosa? Eternidad en el corazón de ellos. Nuestra vida no se limita a tener una casa o a tener un vehículo, a tener adquisiciones materiales. Nuestra vida va mucho más allá que eso. Y mis amados hermanos, este texto nos muestra una realidad. Nosotros podemos estar invirtiendo acá en todas las cosas, acumular tesoros, pero esto se va a quedar acá y no va a trascender en la eternidad. Tus títulos no te los vas a poder llevar. Tus posesiones, lo que tienes en tu cuenta, no te lo vas a poder llevar. Si tu devoción está ahí, eso te va a decepcionar. Es por eso, mis queridos, que Jesús dijo en el Sermón del Monte, capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres. ¿Cómo que los pobres? Bueno, los pobres en espíritu. Los que reconocen su bancarrota espiritual, los que reconocen que en realidad por más que tengan muchas cosas en esta tierra, ellos son pobres espirituales que necesitan reconocer al único Dios verdadero. De ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son realmente felices? No el que tiene más casas, más plata. ¿Quién es el que realmente es doblemente feliz y bienaventurado según este texto? El que es feliz es el que ha reconocido su miseria espiritual, ya ha depositado su fe en Cristo para salvación. Aquel que no tiene tesoros terrenales, sino celestiales. De él es el reino de los cielos. Amado hermano, Mateo 16, 26 nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve? Mis queridos, claro que es bueno estudiar, avanzar, progresar, tener una carrera. Pero mis queridos, ¿de qué sirve tener todo eso si tu alma se pierde? ¿De qué sirve? Mis queridos hermanos, cuando piensas en los planes de esta vida, ¿en qué piensas más? ¿En los planes de esta tierra o en la eternidad? ¿Cuántos tesoros terrenales tienes y cuántos tesoros eternos tienes para Dios? ¿Tienes más tesoros en esta tierra o tienes realmente más tesoros para Dios en la eternidad? Cosas que has invertido en el reino de Dios. Cuando proyectas el futuro de tus hijos, ¿en qué más piensas? ¿Cuál es el área que más ocupa tu mente y tu corazón? Proyectarlos para que sean expertos en las asignaturas, en la educación, en lo profesional, que sea un hombre que realmente tenga éxito en lo laboral o que realmente sea un hombre o una mujer que ame a Dios. Porque mis queridos, qué terrible pensar que tu hijo pueda ser un exitoso en lo laboral, en lo profesional, pero que todas esas cosas se las lleve rumbo al infierno. Qué terrible. Si esa es tu meta, mi querido hermano, te vas a ver tristemente decepcionado porque el dinero te va a fallar. Puedes tener un hijo experto en matemáticas, en lenguaje, en artes, un profesional educado, con buena situación económica, pero si esa alma está perdida sin Cristo, ¿de qué sirve eso?
no sirve de nada. Queridos amigos que están acá, ¿a quién le has rendido culto últimamente? ¿Al dinero o a Dios? ¿Quién es realmente tu Señor? ¿Quién es realmente tu dueño? ¿A qué has dedicado tu vida si esta noche Dios viene a pedir tu alma? ¿Te vas con Dios a la eternidad? ¿Vas a la presencia de Dios? Un hombre como Zaqueo, mis queridos, después de dedicar toda su vida al Dios dinero, en un momento se dio cuenta que ese Dios no iba a poder ofrecerle nada. Y se dio cuenta que el único que podía ofrecerle algo era Cristo. Él reconoció que en Jesús había salvación eterna y en ese mismo momento dejó la potestad de su corazón hacia el dinero y pasó a rendirse delante de Dios en adoración. ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu Dios? Porque dependiendo de quién realmente sea tu dueño, es realmente a quién adoras, a quién sirves. Ahora, mis queridos, nos surge la pregunta, ¿cómo se demuestra en la práctica que realmente el dueño de nuestro corazón ha cambiado? Y eso nos lleva a la segunda razón por la cual ofrendar es un acto de adoración. Hemos dicho que ofrendar es un acto de adoración porque refleja quién tiene la potestad, quién es realmente el dueño en nuestro corazón. Pero en segundo lugar, mis queridos hermanos, quiero considerar con ustedes la segunda razón, que ofrendar refleja quién tiene la prioridad en nuestro corazón. No solamente quién tiene la potestad en nuestro corazón, sino también quién tiene la prioridad en nuestro corazón. Y para poder observar esto, vamos a ver otro relato de otro hombre en las Escrituras, que es idéntico en esencia a Zaqueo, pero que es completamente diferente en su respuesta ante Jesús. Y vamos a observar en Mateo capítulo 19 al joven rico. Vamos juntos a la palabra del Señor allá, a Mateo capítulo 19, versos del 16 al 26. Mateo 19, versos del 16 al 26. Y vamos a observar acá en este texto a otro joven que va a tener un encuentro con Jesús, pero que va a tener un resultado muy diferente al que tuvo Zaqueo. Y vamos a observar una segunda razón por la cual ofrendar refleja a quien tiene la prioridad en nuestro corazón. Y mire conmigo capítulo 19, versos del 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, dice, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Le ha pasado a veces cuando ha predicado el Evangelio y pareciera que la persona jamás ha pecado? Nunca ha fallado a la ley de Dios. Eso estaba pasando con Jesús frente a este hombre que no sabemos su nombre, un joven que sabemos que es rico, que tiene muchas posesiones, nos dice al final el verso 22. Pero él se reconoce a sí mismo como alguien bueno, que ha obedecido a la ley de Dios a la perfección. Y él le dice a Jesús, ¿qué más me falta? Mire lo que dice Jesús en el verso 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y el verso 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este es el caso opuesto de Zaqueo. Ambos eran ricos, pero tiene una distinta respuesta, una respuesta diferente ante Jesús. Si tú observas, Zaqueo había sido el que tuvo una iniciativa de ofrendar. Y en este caso no hay una iniciativa de parte del joven rico. Es Jesús el que le dice acerca de ofrendar. ¿Y por qué Jesús hace eso? Muchos podrían tender a pensar acá que el texto de alguna manera nos está mostrando que haciendo obras podríamos nosotros ser salvos. Pero mis queridos, cada texto en la palabra tenemos que verlo a la luz de toda la revelación, de toda la palabra de Dios, y sabemos que eso es imposible. La misma palabra nos enseña que no podemos hacer obras para ser salvos. Y eso obviamente no es lo que está diciendo Jesús acá. Debemos interpretar este texto a la luz de toda la Escritura. Nuestra salvación es un regalo de Dios, gracia de Dios, por los méritos de Cristo y no por nuestros méritos. Amén. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Qué es entonces lo que Jesús quiere mostrarle a este joven rico? Quiere decirle lo siguiente, que la salvación está en seguir a Jesús, en ser un discípulo de Jesús. Él lo está invitando y le está diciendo, ven joven, sé mi discípulo. La salvación no está en vender sus propiedades y darlo a los pobres, obviamente. Pero ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Lo está invitando a ser su discípulo, considerando qué significa ser su discípulo. ¿Y qué significaba eso? Deshacerse de todas las cosas que en este momento estaban ocupando el lugar de su corazón y que eran realmente su dueño, su Señor, a quien él estaba adorando en su corazón. Jesús, mis amados, seguir a Jesús es lo que nos da realmente vida. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él quería mostrarle lo que era seguirle a Él para que realmente Jesús fuera su dueño y su Señor. Mis amados hermanos, seguir a Cristo implica algo interesante en este pasaje. ¿Sabes qué es lo que implica? Seguir a Cristo implica que todo lo que está alrededor, todo lo que yo he servido y adorado, pasa a segundo plano para que ahora yo adore solamente a mi Dios. Mis amados, eso es volverse un discípulo de Jesús. Eso es. Es interesante a veces cuando me ha pasado a veces con mi hija, le pasa a los niños a veces que quieren estar con más de un juguete al mismo tiempo. O quieren estar agarrados de algo, agarrar otra cosa y no soltar lo otro. Me ha pasado muchas veces eso. Y que mi hija quiere abrazarme, pero al mismo tiempo tiene el peluche tomado. Y me va a abrazar, pero toma el peluche, lo suelta y después me quiere abrazar y no sabe cómo tomar las dos cosas al mismo tiempo. Mis amados, cuando seguimos a Jesús, no podemos abrazar a Jesús y tener de una mano tomado el dinero. Es seguirlo completamente a Él. Toda nuestra devoción, toda nuestra adoración le pertenece a Dios. Y eso es lo que este joven rico no entendió. Qué triste el verso 22. Qué triste, mis amados. Él frente a Jesús, frente al que le está ofreciendo vida en ese mismo momento. Dice, oyendo el joven esta palabra, ¿qué dice? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Te das cuenta lo que ocurrió acá? Toda su vida adoró al Dios dinero, pero cuando se encontró con Jesús, quiso seguir adorando ¿a qué? Al Dios dinero. Zaqueo toda su vida adoró al Dios dinero. Cuando se encontró con Jesús, dejó atrás al Dios dinero y siguió a Jesús, un nuevo dueño, un nuevo Señor. Pero el joven rico toda su vida adoró al Dios dinero. Se encontró con Jesús y no le importó Jesús porque sus posesiones eran realmente su Dios, su tesoro, y no lo quiso dejar. Yo no sé, mi querido hermano, si esto realmente te impacta, pero es terrible observar que esta persona era una persona real. Hace un momento leímos una parábola. Una parábola es una historia ficticia, inventada por Jesús. Esto no es una parábola. Esto es un joven que se acerca a Jesús. Le pregunto, mi querido, ¿cuántas de esas posesiones tiene hoy ese joven rico? ¿Qué tesoros tiene ese rico hoy? Amado hermano, ese joven rico se fue triste porque no quiso dejar sus posesiones, pero hoy está eternamente triste porque no quiso aceptar el mayor tesoro. Mi querido hermano, debemos recordar que seguir a Cristo, ser su discípulo, significa poner a Cristo en el más alto lugar. Lugar de preeminencia, prioridad. Él es lo más importante en nuestra vida y todo lo demás pasa a segundo plano. Él es mi prioridad. Él es lo más importante. Nada más ocupa ese lugar. Eso es adorar. Eso es ofrendar como un acto de adoración. Dios, Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Más importante que mi familia, que mi tiempo, que mi dinero. Tú, Señor, eres lo más importante. Eso es ser un seguidor de Jesús. No me importa si eso es de alguna manera desentenderme de bienes. No me importa cuántas cosas yo tengo que invertir. Porque eso no me importa. Yo amo a Jesús. Nada es más importante que Él. Porque yo entiendo que la vida eterna es más importante que esta vida terrenal. Que a veces tendré, a veces no tendré mucho,
Pero eso no me importa, tengo el mayor tesoro. Mi querido hermano, ¿es así en tu vida? ¿Es así en tus finanzas? ¿Es Dios realmente el primer lugar de adoración y devoción? ¿Es Dios tu prioridad? ¿Qué pasaría si hoy pudiéramos entrar y ver tu presupuesto familiar? ¿En qué lugar está Dios? ¿Es Dios realmente el primer lugar de tu vida? ¿Es Dios realmente el primer lugar en tus finanzas? ¿Es Dios el primer lugar en tu vida y en tu corazón? Bueno, eso se va a ver reflejado en qué lugar ocupa en tus finanzas y en tus ofrendas. ¿Sabes que nosotros no necesitamos ir a tu presupuesto? Dios lo conoce. Dios sabe qué lugar ocupa Él, tu Dios, tu Señor, en tus finanzas. Y la pregunta es, ¿qué lugar ocupa? ¿Está Dios en el primer lugar? ¿O en el primer lugar está yo, mis gastos, mis necesidades, mis deudas, mis compromisos, mi responsabilidad, mis hijos, mi carrera? Y al final, si me alcanza, está Dios. Eso no honra a Dios. Eso no es adorar a Dios. Eso no es poner a Dios en el primer lugar que se merece. Mis queridos, Dios es el primer lugar. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios? ¿Ocupa el primer lugar en tu vida y en tu corazón? Muchas veces he escuchado a muchos cristianos decir que porque están en medio de deudas y muchas cosas y porque Dios quiere que seamos responsables con las deudas, bueno, Él debiese entender que ahora esté dedicado a pagar otras cosas en vez de estar ofrendando a Dios y en vez de estar ocupando estos recursos para la obra de Dios. Y la pregunta es, ¿tuvo Dios la culpa de esas deudas? ¿Por qué culpas a Dios de esas deudas? ¿Por qué Dios de alguna manera paga los platos rotos por tu irresponsabilidad? Él merece el primer lugar. ¿Lo crees? Él merece el primer lugar. Mis amados hermanos, dijimos la semana pasada que una de las razones por las cuales un hijo de Dios debe ofrendar es para glorificar a Dios con nuestros bienes. ¿Saben lo que hacemos cuando ofrendamos? Estamos diciendo, Dios, tú eres más valioso que este dinero. Honra a Dios. Honra a Jehová con tus bienes. Proverbios 3:9. Señor, tú eres más valioso para mí. Tú eres lo más importante. Tú eres más valioso que los tesoros de esta tierra. Filipenses 4:18, como hemos leído, Él dijo, esto es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Primera los Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Cuando yo ofrendo, esas son todas las cosas que yo debo hacer para glorificar su nombre. Tú, Señor, eres lo más valioso en mi vida. Donald Whitney, que ha escrito mucho acerca de las disciplinas espirituales, ha escrito acerca del ofrendar y él dice, ofrendar es más que un deber o una obligación. La ofrenda bíblica, dice él, demuestra un corazón que adora a Dios. Un corazón que pone a Dios en primer lugar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es tan necesario de alguna manera considerar la ofrenda como una adoración? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos proponer en nuestro corazón que tiende a irse en pos del dinero, proponer en nuestro corazón con convicción, decir, yo Señor, voy a ponerte a ti en primer lugar antes que mis propios placeres y deseos, porque tú mereces ese lugar. Por eso, este énfasis en la palabra de proponernos en nuestro corazón, 2 Corintios 9:7. Proponer en tu corazón. 1 Corintios 16:1 y 2, que nos dice que cada primer día de la semana cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, apartándolo. Esto es para ti, Señor. Eso es una determinación. Porque nuestro corazón tiende a irse en pos del dinero, por eso debo proponerlo en mi corazón. Señor, esto es para ti. Por eso, mi querido, aparta tus ofrendas para Dios. Dale a Dios el primer lugar. Dale a Dios el lugar que Él merece, porque Él es tu Dios, no el dinero. ¿Qué amas más, mi querido hermano? ¿Cuál es tu dueño? ¿Cuál es tu amo? Si recordamos lo insatisfactorio que es el dinero, ¿sabes qué? Vamos a recordar la satisfacción plena que tenemos en la persona de Cristo, el verdadero tesoro. Si hacemos eso, mis queridos, vamos a tener una perspectiva diferente frente a las ofrendas. Juan Carlos Reil dijo, el dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente, dice él, quita algunas ansiedades,
pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su búsqueda, dice él, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida. Siempre tenemos problemas con el dinero. Él dice, 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa, el dinero. Y eso es lo que pasa. Se ha comparado que el dinero es más o menos lo que ocurre cuando alguien está sediento y va a beber agua salada. ¿Y qué pasa? Sigue teniendo sed. No te vas a saciar. Porque es un Dios falso que promete y que realmente no ha hecho nada por ti. Murió en la cruz por ti, el dinero. Dio su vida por ti. ¿Es el dinero realmente lo que te ha dado todo lo que tienes? Mi querido, por eso Juan 4:14 dice, el que beba del agua, dice Jesús, que yo le daré, ¿qué cosa? No tendrá sed jamás. Sabes que en Cristo vas a ser completamente satisfecho. El Dios dinero jamás te va a satisfacer, pero Cristo realmente te va a satisfacer porque Él es el Señor. Él ha sido, como veíamos la semana pasada, el Dios eterno que se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Sabes que Él vino a esta tierra a dar su vida por ti. Él murió en una cruz del Calvario por tu pobreza espiritual para que llegando de Él en arrepentimiento y fe puedas ser salvo y puedas ser enriquecido en Él. Él te ha dado todo. Él es el Señor. Mis queridos, Cristo es el que merece nuestra adoración. Cristo es nuestro Dios. Él merece nuestra devoción. Él merece toda nuestra entrega. ¿Por qué se lo das a otras cosas? ¿Por qué te lo das a ti mismo? Amados hermanos, hemos visto razones por las cuales ofrendar es un acto de adoración. En primer lugar, porque ofrendar refleja quién tiene la potestad de nuestro corazón, quién realmente es nuestro dueño y Señor. Pero en segundo lugar, porque ofrendar refleja quién tiene la prioridad en nuestro corazón. Ofrendar como un acto de adoración es básicamente decir, Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Señor, tú ocupas el primer lugar en mi vida y en mi corazón. Un periodista una vez le preguntó a un famoso hombre multimillonario llamado John Rockefeller, uno de los hombres más ricos en su tiempo, y le dijo, señor Rockefeller, ¿cuánto dinero es suficiente? Y él respondió algo interesante, solo un poco más. Este hombre tenía más riquezas que casi cualquier otra persona en su generación. Y aún así, ¿sabes qué? Eso no era suficiente. Más adelante, otro empresario exitoso, cuando se le preguntó si el dinero le daba felicidad, él dijo, el dinero me dio muchas cosas, pero también me quitó otras. Me prometió libertad, pero terminé esclavo de él. Mis queridos hermanos, qué diferente es cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor, como quien merece nuestra adoración. Alguien dijo una vez, cuando ofrendamos no estamos perdiendo, estamos ganando. No estamos vaciando nuestras manos, estamos llenando nuestro corazón de gozo. Porque en la adoración y especialmente en la ofrenda, ¿sabes lo que declaramos? Que Cristo es suficiente. Que Cristo es suficiente. Mi querido hermano, ¿has pensado en tu identidad en Cristo como multimillonario? ¿Has pensado que eres multimillonario en Cristo? Colosenses 2:3 dice, ¿en quién? En Cristo. Están escondidos, ¿qué dice? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amado hermano, tú has recibido bendiciones espirituales en Cristo. Efesios capítulo 1, del 3 en adelante. Bendiciones espirituales en gloria. ¿Sabes qué? Si eres un hijo de Dios, eres rico en Cristo. Tienes todo en Cristo. No necesitas más. Ahí está tu plena satisfacción, tu deleite. Y sabes que cuando tú tienes esa perspectiva, dice, el dinero no es mi Dios, Cristo es mi tesoro. Él me satisface completamente. Él merece toda la gloria, toda mi adoración. ¿Quieres vivir así?
¿Quieres vivir realmente como alguien que se rinda delante de Cristo como el único que merece nuestra adoración? Mi querido hermano, ofrendar es un acto de adoración. Comencé con esta pregunta. ¿A qué amo sirves? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu Señor? Vamos a orar. Y con sus ojos cerrados, me gustaría preguntar, si tú has sido enseñado por la palabra de Dios hoy, si la palabra de Dios ha penetrado tu corazón, te pregunto, ¿quién realmente es tu dueño? ¿Quién realmente es tu Señor? ¿A qué amo sirves? ¿Para quién vives? ¿Sabes qué? Un hijo de Dios que ha pasado realmente de muerte a vida, que ha depositado su fe en Cristo para salvación, ha dejado atrás aquel Dios que le promete cosas y que nunca cumple. Ha dejado atrás esas cosas materiales, esas cosas que parecieran buenas, pero que al final siempre fallan. Y ha depositado su fe en la única persona que jamás falla. ¿Y sabes qué, querido hermano? Yo quiero animarte a pensar. Sí, el dinero es importante, pero sabes que no hay nada más glorioso que dedicar toda tu vida para servir y adorar al único verdadero Dios, al que realmente ha dado su vida por ti, a Cristo nuestro Señor y Salvador. No hay nada más glorioso, no hay nada que se le compare. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Pero ha sido así en tu vida? ¿Ha sido así en tu práctica? Si no lo ha sido, sabes que ese mismo Cristo está ahora disponible para ti, para que tú te rindas, te humilles y supliques que Él te perdone. Si has amado otras cosas más de lo que deberías amar a Cristo, ¿por qué no te rindes hoy y te humillas y le dices, Señor, perdóname? Porque tú realmente no has sido el único Señor en mi corazón. Y hay otras cosas que han ocupado ese lugar de preeminencia, de prioridad, que debe ser tuyo, Señor. Perdóname, Señor. El Señor quiere que tú te humilles hoy. Y quiero dirigirme a aquellos que están acá, que realmente han dedicado toda su vida para sus placeres terrenales, para riquezas, para tener más cosas. ¿Sabes qué? Esa parábola que leímos hoy es para ti. Hoy puede ser la noche, el día, en la cual Dios venga a pedir tu alma. Y ¿sabes qué? Él te hace esta pregunta. Todo lo que te has provisto, ¿de quién será? ¿Sabes qué? El Señor te dice esa palabra, necio. Si has creído que acumulando riquezas vas a tener una posición importante, sabes que vas a partir de aquí y no te vas a llevar nada a la eternidad. Todos tus títulos, posesiones, propiedades, nada de eso importa. ¿Sabes lo que importa? Que mires tu alma y reconozcas que estás en una pobreza espiritual y que necesitas rendirte delante de Dios y reconocer que solo en Cristo hay salvación. ¿Sabes qué? Haciendo eso, no importa si no tengas muchos bienes, vas a tener el mayor tesoro, a Cristo nuestro Salvador. Ríndete hoy, querido amigo, en este lugar. Ríndete hoy delante de Él en arrepentimiento y fe. Y podrás disfrutar en una vida eterna junto a Cristo, nuestro mayor tesoro. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por ayudarnos a mirar nuestros corazones, Señor, frente a tu palabra. Y a considerar, Señor, que muchas veces, siendo hijos tuyos, Señor, hemos amado tantas cosas, Señor, y no te hemos puesto en el lugar que corresponde, Señor. No te hemos adorado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por fallarte, Señor. Perdónanos, Señor, porque
Nuestro corazón se ha ido en pos de falsos ídolos, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú realmente mereces toda la gloria, porque tú mereces toda nuestra vida rendida en adoración, Señor. Perdónanos por no considerarte, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir vidas, Señor, que realmente se caractericen como adoradores, Señor. Aquellos que se rinden delante de ti cada día, diariamente, reconociendo que tú eres el Señor. Padre, recibe tú la gloria, porque solo tú eres digno de alabanza y adoración. Te alabamos y te adoramos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.